aplaudan a esos grandiosos atletas que se lanzan a través de todo el peligro con el corazón bien puesto, como saben hacerlo los mexicanos. A toda máquina fue como iniciaron los 7º Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en la Ciudad de México. Con motocicletas, cascos en mano, uniformes, tomaron juramento más de 1,500 atletas que son elementos de diferentes corporaciones de 29 países. En la Plaza de la Constitución se realizó el desfile de banderas de las comitivas de atletas, las diferentes naciones que competirán en 26 disciplinas durante el evento deportivo internacional. En el lugar, mujeres y hombres comprometidos con México y la seguridad de los ciudadanos dieron lo mejor de sí para poner en alto el nombre de sus ciudades y sus corporaciones. Pues es algo muy importante, es una alegría estar aquí, es un sacrificio, pero venimos con todo, a dar todo por Querétaro. No, nosotros venimos preparados, como el año pasado quedamos campeones, la mayoría de medallas se la llevó Panamá. La profesión de bombero viene desde muy pequeña porque mi padre era bombero, entonces es algo que crecí con esto, es un amor hacia esta profesión, entonces el querer estar y dar lo mejor a mi trabajo te hace que hagas ejercicio y que te mantengas siempre en condición para dar lo mejor. Dicha ceremonia estuvo encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Además, otras disciplinas se llevarán a cabo hasta el 23 de noviembre en 5 sedes de la capital. Es un hombre prendido a una motocicleta que está girando vertiginosamente. Puede ocurrir una catástrofe. Amigos nuestros, no ocurre. ¿En qué forma está desarrollándose aquello? Con imágenes de Manuel Hernández e información de Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.